Este es el webinar Estructuras Metálicas para Tanques de Abastecimiento. Y vamos a empezar, bueno, este tanque de abastecimiento en realidad es como un reservorio, ¿no? Funge como un reservorio. Bueno, todo reservorio es un tanque de abastecimiento, ¿no? Todo reservorio es un tanque de agua, un tanque donde se almacena el agua para poder abastecer una comunidad, ¿no? De acuerdo pues a la demanda de dicha comunidad. Entonces vamos a empezar viendo, bueno, aquí se nos indica, ¿no?, que los reservorios son justamente estas estructuras, son estos tanques de agua para almacenar agua en un sistema de abastecimiento. Bueno, normalmente los reservorios, ustedes pueden saber ello, normalmente los reservorios son de concreto armado, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a ver el diseño de un reservorio o un tanque de abastecimiento soportado en estructuras metálicas, ¿ya? Normalmente son de concreto armado, pero no hay impedimento para que la estructura de soporte, ¿no?, de estos tanques pueda ser de estructuras metálicas. Muy bien. Bueno, la estructura que vamos a ver en este webinar va a tratarse pues de un tanque elevado, un tanque de abastecimiento, reservorio elevado, y comentarles lo siguiente. En el Perú, en nuestro país, no se cuenta con una normativa específica de diseño de reservorios, ¿ah? No contamos nosotros con un código normativo en el Perú para diseñar reservorios, para diseñar este tipo de tanques o las estructuras que conciernen a estos proyectos, ¿no?, que conciernen a estos tanques, ¿correcto? A estos componentes. No tenemos en el Perú una normativa específica. Por tanto, lo que se practica mucho en nuestro país es recurrir a consultar normatividad extranjera, ¿no? En este caso consultamos el código ACI 353. Bueno, ahora se está aplicando el ACI 353-22, ¿no? Pero a la fecha todavía se aplica mucho el ACI 353 del 2006. ¿Ya? Este código ACI únicamente es empleado para las consideraciones de análisis, ¿ya? Para el análisis, no lo empleamos directamente para el diseño. ¿Correcto? No lo empleamos directamente para el diseño. Cuando hablo de diseño me refiero al diseño por resistencia de los elementos, en este caso de los elementos o miembros metálicos, ¿ya? Nosotros para diseño de estructuras metálicas tenemos nuestra norma E090, ¿correcto? ¿No? La norma E090 es la norma que guía, ¿no?, y que rige también el diseño de las estructuras metálicas, ¿no? Este código ACI 350 se utiliza entonces para ciertas consideraciones de análisis que vamos a ver a continuación. Miren, con el ACI 350 lo que hacemos es tomar, pues, ¿no?, lo que este código nos indica con respecto al modelamiento sísmico del contenido, ¿ya? Yo creo que todos en algún momento han podido pues ver, ¿no?, cómo es que el agua se mueve en un recipiente, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos podido ver cómo es el movimiento de un fluido, ¿no?, en este caso de agua, en un recipiente, ¿no? Si nosotros a un recipiente de agua le aplicamos, ¿no?, una perturbación, una excitación externa lateral,
¿qué es lo que va a pasar con el agua dentro de ese recipiente? Lo mismo que sucede con el agua dentro de ese recipiente sucede en un tanque o en un reservorio durante un evento sísmico. ¿Correcto? El sismo, pues, lo que hace es mover lateralmente, ¿no?, todo lo que esté apoyado sobre el suelo. Entonces, ante ese movimiento, el agua, el contenido, ¿no?, en estos tanques tiene un comportamiento. ¿Qué nos dice el código ACI 353 con respecto al modelamiento sísmico del contenido o del agua en este caso? Nos dice que el contenido del tanque, el agua, ante un evento sísmico, se comporta en dos componentes. Es lo que nos dice este código ACI 318, ¿no? Se comporta en dos componentes, ¿no? Una parte del contenido, se va a sujetar rígidamente de la pared del tanque. Una parte del contenido, vamos a establecer esta parte, esta parte del contenido es la parte inferior del contenido, la parte que estamos achurando. Esta parte se va a sujetar del tanque o de la pared del tanque, ¿correcto? Se va a sujetar. Es como si se adosara, ¿ya? Es como si se adosara, como si hubiese un adosamiento entre el agua y la pared del tanque. Y en el movimiento, tanto la pared del tanque como esta parte del contenido, ¿no?, esta parte inferior del contenido, se van a mover juntos. Esta parte del contenido que se mueve en conjunto con la pared del tanque de forma sujetándose rígidamente, a esta parte se le conoce como parte impulsiva. Parte impulsiva, perdón. Voy a escribirlo mejor aquí para que... Ahí está en la teoría, ¿no?, de las diapositivas. Parte impulsiva. ¿Ya? Y la parte superior del agua, en la excitación sísmica, lo que va a hacer es tener una especie de chapoteo, una oscilación. ¿Ya? Va a haber una especie de chapoteo en la parte superior, ¿no? La parte superior del agua comienza a oscilar y comienza a chapotear, ¿no? Esa parte del agua que chapotea se conoce como parte convectiva. Entonces, así es como se comporta el agua dentro de un tanque durante una excitación sísmica. ¿Ya? Así es como se comporta el agua. Ahora bien, este es el modelo matemático. Tanto la parte convectiva como la parte impulsiva tienen una masa, ¿ya? Corresponden a una parte o a un porcentaje de la masa total del agua, ¿no? ¿Por qué es que se trabaja, por qué es que se tiene que idealizar o por qué es que se idealiza, bueno, mejor dicho, por qué es que se tiene que idealizar el agua en un tanque durante la excitación o considerando pues la excitación de la estructura, ¿no?, de este tanque por efectos de un sismo? ¿Por qué es que se tiene que realizar esta idealización? ¿Por qué? A ver, primero partamos, voy a crear aquí una pizarrita para poder explicar esto mejor. A ver, yo voy a dibujar aquí un sistema de un grado de libertad. Supongamos este es un tanque elevado,
¿no? Tiene un mástil y en la parte superior, está la cuba. Pongamos, tenemos un tanquecito así. Un tanque con un elemento vertical de soporte y aquí viene la cuba, ¿no? El tanque en sí. ¿Ya? Y aquí dentro del tanque tenemos agua. ¿Correcto? Lo que tenemos en pantalla es un sistema de un grado de libertad, ¿no? Y este sistema pues se encuentra apoyado al suelo. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hace el sismo? ¿Qué es lo que hace el sismo? Lo que hace el sismo es excitar el suelo. El sismo lo que hace es mover la tierra, mover el suelo. ¿Correcto? ¿Qué es el sismo? ¿Qué es el sismo? El sismo es, bueno, es un movimiento de tierra. Sismo o terremoto, ¿no? Es un movimiento de tierra. Lo que hace el sismo es mover el suelo, mover la tierra. Pero dado que las estructuras están apoyadas sobre el suelo, el movimiento del suelo se transmite a las estructuras. ¿Correcto? El movimiento del suelo se transmite a la estructura. Ahora, el sismo no es una fuerza en sí. Muchos tienen el concepto equivocado, claro está, que el sismo es una fuerza, ¿no? Jefferson dice energía, aceleración. Correcto. El sismo es un movimiento. ¿Y qué tiene todo movimiento? Todo movimiento, ¿qué tiene? Tiene un periodo. Movimiento tiene que ver con vibraciones, ¿no? Tiene un periodo y también tiene aceleraciones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tiene todo movimiento sísmico? Tiene un periodo, claro, movimiento sísmico en el suelo, tiene un periodo y tiene también un conjunto de aceleraciones. ¿Ya? El suelo entonces se mueve y al moverse se acelera por el sismo. Ese movimiento en el suelo se transmite a la estructura. Entonces, ¿qué es lo que va a transmitir en realidad el sismo a la estructura? Lo que transmite son aceleraciones. Los sismos transmiten a las estructuras aceleraciones. Las aceleraciones del suelo se transmiten a la estructura. Ahora les decía, muchos tienen el concepto de que el sismo es una fuerza. El sismo no es una fuerza en sí. El sismo crea fuerza, genera fuerza. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? ¿Recuerdan? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Quién proporciona la aceleración? El sismo. El sismo hace que el suelo y la estructura se aceleren. Esto es producto del sismo. ¿Pero qué necesita el sismo para crear fuerza? ¿Con qué tiene que combinarse la aceleración para poder crear fuerza? A ver, les pregunto eso a ustedes. Con la masa, eso es correcto. Con la masa. Y en un tanque de agua, la masa estaría dada, yo les pregunto, únicamente por el peso del tanque. En un tanque, la masa estaría dada por el peso propio del tanque, ¿ya? El peso propio del tanque, ¿correcto? Peso propio del tanque y estaría dada por el contenido, que en este caso es agua. Por eso es que es importante saber cómo el agua va a comportarse dentro del tanque, ¿correcto? Es importante saber cómo el agua se comporta dentro del tanque.
¿no? En este caso, la masa del agua participa en el movimiento, en la excitación. ¿Ya? Ahora, otro punto, otro detalle, más aquí. Todas las estructuras, ustedes saben, todas las estructuras tienen una vibración propia, ¿no? A ver, vamos a hacer aquí rápidamente un ejercicio mental. Supongamos no hay sismo, ya, nos olvidamos del sismo. Nos olvidamos del sismo aquí. No hay sismo. ¿Ya? Pero uno de ustedes se para, vamos a suponer, a imaginar, que uno de ustedes se para al costado del tanque. ¿Ya? Uno de ustedes se va a parar aquí al costado del tanque y con una gran fuerza, ¿ya? Con una gran fuerza va a jalar el tanque hacia el costado. ¿Correcto? Uno de ustedes se para al costado del tanque y lo jala. Claro que lo va a jalar pues desde la parte superior, no desde aquí. Ya, desde aquí lo jala. Y lo que hace al jalar al tanque lateralmente es deformarlo. Lo deforma. ¿Ya? Lo deforma. Creando pues un desplazamiento. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa si esta persona, imaginemos que esta persona tiene una fuerza enorme, ¿qué pasa si esta persona, voy a borrar aquí, jala el tanque lateralmente y después lo suelta? Lo jala, lo desplaza y lo suelta. ¿Qué va a suceder con el tanque? Una vez que, ¿no? La persona suelta el tanque. El tanque va a comenzar a oscilar. Muy bien. Va a comenzar a oscilar, ¿no? De aquí va a ir hacia el otro lado así. Y va a experimentar el mismo desplazamiento. La oscilación que experimenta el tanque, ¿ya? Miren, la oscilación que experimenta el tanque, ¿correcto? A ver, antes de dibujar esto. Mi pregunta ahora es lo siguiente. Cuando esta persona suelte el tanque parte del reposo, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Cuando esta persona suelte el tanque, parte del reposo, el tanque tiene una velocidad inicial. No, no tiene velocidad inicial, ojo, ¿eh? No tiene velocidad inicial porque nadie está empujando el tanque se está soltando. La velocidad aquí, en este punto, la velocidad es cero. El tanque parte del reposo. ¿Ya? El tanque parte del reposo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el tanque? Va a ir hasta el otro lado y va a experimentar el mismo desplazamiento inicial. ¿Ya? Y va a comenzar a oscilar. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes deben saber esto. El tiempo que demora el tanque en completar un ciclo, en ir y venir, ¿cómo se llama esa propiedad? ¿Cuál es el nombre de esa propiedad? Periodo. Muy bien, periodo. Miren, la pregunta aquí es la siguiente. Si la masa del tanque es grande, si la masa del tanque es grande, ¿cómo creen ustedes que sea ese tiempo de oscilación del tanque? Vamos a repetir, la masa es grande. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el periodo de oscilación del tanque? Claro, el periodo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a tener que, habría más trabajo, ¿no? Habría más trabajo en mover pues una mayor cantidad de masa, ¿no? Mayor cantidad de masa, más trabajo, más energía en realidad, como bien dice José Antonio, más energía para mover el tanque.
¿Eso qué implica? Un mayor periodo de vibración. Hay más tiempo que se emplea para que se pueda mover la masa. Entonces, a ver, ese es un lado. Podemos decir aquí, la masa interviene en la oscilación. ¿Correcto? La masa interviene en la oscilación. Veamos otro punto aquí. Si este elemento de soporte que está aquí, el elemento vertical de soporte, si este elemento de soporte tiene una rigidez lateral pequeña, ¿correcto? Si este elemento de soporte lateralmente tiene poca rigidez, ¿cómo creen ustedes que sea este desplazamiento lateral? ¿Cómo sería este desplazamiento lateral D? Sería muy grande, ¿no? ¿Y qué pasaría con el periodo? ¿Cómo sería la oscilación? Si el desplazamiento es grande, ¿cómo sería la oscilación? ¿La oscilación sería más corta? No. La oscilación sería también grande porque hay un gran desplazamiento, ¿no? También requiere de más tiempo para poder moverse. ¿Correcto? Entonces, la rigidez lateral también interviene en el periodo. Interviene en la oscilación, ¿no? Muy bien. Miren, aquí no hay sismo, ¿eh? Ojo, aquí no hay sismo. ¿Correcto? La estructura está partiendo del reposo, no hay carga externa, no hay perturbación externa, solo ha venido alguien, ha jalado la estructura y la ha soltado. Nadie ha empujado, nadie ha aplicado ninguna carga, no hay sismo aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la oscilación de una estructura no depende de un agente externo. La oscilación de una estructura depende de dos propiedades. Depende de la rigidez lateral de la estructura y depende de la masa de la estructura. Entonces, cada estructura tiene su forma propia de oscilar. Cada estructura tiene su forma propia de oscilar. ¿Correcto? Depende de la rigidez lateral. A ver, aquí Víctor André, que creo que lo conozco, dice amortiguamiento. Ya. La oscilación tiene que ver con el tipo de movimiento. ¿Ya? La oscilación tiene que ver con el tipo de movimiento. Cuando hablo de tipo de movimiento me refiero a si es un movimiento largo o un movimiento corto. Y el tipo de movimiento tiene que ver con el periodo de vibración. ¿Ya? Y el periodo de vibrar no tiene que ver con el amortiguamiento. El amortiguamiento lo que hace es parar el movimiento gradualmente, pero no interviene en la forma del movimiento, ¿correcto? El amortiguamiento, ojo, ¿ah? ¿Ya? Las únicas propiedades o las propiedades que intervienen en el tipo de oscilación es la rigidez lateral y la masa de la estructura. Por eso es que la ecuación del periodo, ¿cómo es? ¿Quién sabe cuál es la ecuación del periodo de oscilación de un sistema pendular? ¿Recuerdan? Exactamente. 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la rigidez. El periodo es directamente proporcional a la masa. Masa, mayor periodo. Y es inversamente proporcional a la rigidez lateral. ¿No? Mayor rigidez lateral,
¿correcto? Mayor rigidez, menor periodo. Menor rigidez, mayor periodo. Es lo que hemos visto en el ejemplo. ¿Ah? Esto de aquí es algo propio de las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que interviene aquí? La masa. Por eso es muy importante saber cómo la masa, en este caso del agua, participa en el tanque. ¿No? La participación de la masa en el tanque lo tenemos pues con esta idealización del código ACI 350. Entonces les decía, una parte del agua se queda abajo y se mueve en conjunto con el tanque. La otra parte chapotea. ¿Ah? Pero cada parte, cada componente tiene su masa. Tiene su masa. Cada componente tiene su masa. Y lo que nosotros hacemos es calcular la masa impulsiva y la masa convectiva, y de acuerdo pues a estas masas, calcular una fuerza sísmica impulsiva y una fuerza sísmica convectiva. Ahora, para poder calcular el punto de aplicación de estas fuerzas, lo que hacemos es calcular la coordenada o la cota de el centro de gravedad o el centro de masa de cada uno de estos componentes. Calculamos, ¿no?, la altura o la cota del centro de masa de la parte impulsiva y también calculamos la cota del centro de masas de la parte convectiva. ¿Correcto? Porque necesitamos tener un punto de aplicación, ¿no? ¿Ah? Para poder realizar un cálculo matemático, necesitamos que estas fuerzas, esta fuerza impulsiva y esta fuerza convectiva, por estos dos componentes del agua, del contenido, tengan un punto de aplicación. Necesitan aplicarse en un punto, y ese punto, pues, tiene que tener coordenadas, ¿no? Para poder, pues, o para que las fuerzas se puedan aplicar en estos puntos, ¿correcto? Sayan dice, ingeniero, ¿qué componente es más perjudicial para el tanque? La componente impulsiva, ¿no? La componente impulsiva. ¿Saben por qué? Porque la componente impulsiva se mueve junto con el tanque. La convectiva tiene un movimiento independiente. Y esa es la diferencia. La parte convectiva, que es la parte que chapotea, ¿no?, se mueve de forma independiente prácticamente. O sea, ese movimiento es un movimiento distinto al movimiento de la estructura del tanque. ¿Ah? Tiene un movimiento completamente distinto, ¿no? Lo que hace, pues, que la componente convectiva sea, ¿no?, sea, en cierto modo, independiente. ¿Correcto? ¿Ah? Muy bien. Bueno, esta componente convectiva va a tener un periodo también de oscilación, ¿no? Esta componente aquí va a tener un periodo de oscilación, periodo convectivo, ¿no? Ese chapoteo del agua o ese chapoteo de agua va a oscilar y esa oscilación va a tener un periodo, ¿correcto? Va a tener un periodo. Muy bien. Entonces, ¿cómo modelamos o cómo idealizamos la parte convectiva en un tanque? A ver, colocamos una masa y conectamos la masa al tanque mediante estos resortes, ¿no? Aquí, mediante estos resortes que van a aportar rigidez. ¿Correcto? Tenemos entonces masa y tenemos rigidez. Con masa y con rigidez tenemos un sistema de oscilación. Y de esta forma podemos representar, pues, la oscilación de la parte convectiva en un tanque. Para la parte impulsiva se mueve en conjunto con el tanque y lo que hacemos únicamente es añadir
¿ya? Añadir masa en la pared del tanque. O mejor dicho, añadir la masa impulsiva en la pared del tanque. Bueno, aquí tenemos todas estas ecuaciones, son del ACI, ¿no? Aquí tenemos todas estas ecuaciones con las que podemos calcular el peso impulsivo, el peso convectivo, ¿ya? Con esto obtenemos la masa impulsiva y la masa convectiva. También podemos calcular las alturas a los centros de gravedad o centros de masa, la altura impulsiva para el punto de aplicación de la fuerza impulsiva y la altura convectiva, con estas ecuaciones que tenemos en pantalla. ¿Ya? Y bueno, también podemos calcular pues el periodo impulsivo, el periodo de la parte impulsiva, que en realidad va a corresponder pues al periodo del tanque, ¿no? Va a corresponder al periodo de oscilación del tanque. Y también podemos obtener el periodo convectivo, ¿ya? Aquí está. Este periodo convectivo tiene que ver con este chapoteo, ¿no? Es el movimiento propio de esta parte libre del agua, ¿no? Que oscila pues en un tanque. Muy bien, no tenemos mucho tiempo para explicar todas estas ecuaciones, ¿no? Todo esto se ven pues en los cursos que TEDI ofrece, ¿ya? Pero miren, quiero que veamos, bueno, luego tenemos que aplicar pues un espectro de respuesta, un espectro de diseño para poder hacer el análisis sísmico, ¿no? Definimos el contenido dentro del modelo matemático, luego definimos o cargamos los espectros, ¿no? Y con los espectros de diseño, el programa ya se encarga de calcular pues la respuesta, ¿no? Bueno, todos sabemos que los espectros trabajan con periodos de vibración, ¿no? De acuerdo al periodo de vibración de la estructura, el espectro, o con el espectro, nosotros podemos obtener una aceleración máxima que ingresa a la estructura en realidad, ¿no? Un espectro de diseño es una representación de la aceleración máxima que ingresa a la estructura de acuerdo a su periodo de vibración. Les había dicho que la aceleración sísmica se transmite del suelo hacia la estructura. Al transmitirse la aceleración sísmica del suelo a la estructura, esa aceleración se modifica, esa aceleración cambia, ¿no? En la mayoría de los casos, esa aceleración se amplifica en la estructura. O sea, la aceleración del suelo que se transmite a la estructura crece en la estructura, es más grande. ¿Ah? Y esta modificación de la aceleración del suelo hacia la estructura depende del periodo de vibración de la estructura. ¿Correcto? Claro que no depende únicamente del periodo de vibración de la estructura, sino también del periodo del suelo, ¿no? Depende de la interacción de periodos o movimientos del suelo y la estructura, ¿no? Tanto el suelo como la estructura van a tener su movimiento o su oscilación propia. Esas oscilaciones, entonces, de acuerdo a la interacción de estas oscilaciones, se transmite la aceleración del suelo a la estructura. Entonces, lo que tenemos en el espectro de respuesta o espectro de diseño es pues justamente la aceleración máxima que ingresa a la estructura de acuerdo a su periodo de vibración. Nada más que eso. Y lo que hace el programa, bueno, es tomar pues el periodo de vibración, ¿no? Supongamos la estructura tiene 1 segundo de vibración, es tomar el periodo de vibración de la estructura y calcular la aceleración máxima que ingresa a la estructura. Correcto. A ver, ¿y por qué no realizar el análisis mediante el empleo de las ecuaciones de Navier y Stokes, ya que podrían ser menos conservadoras? ¿Por qué R lazo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ceñirnos a
la normatividad. Ojo, ojo, tengan mucho cuidado. ¿Correcto? Podemos emplear otros métodos que sean menos conservadores, pero nosotros tenemos que ceñirnos a nuestra normatividad. ¿Ya? Si diseñamos fuera de lo que la norma nos permite, estamos en un camino peligroso. ¿Correcto? Estamos en un camino peligroso. ¿Ya? ¿Correcto? Claro, nosotros empleamos el ACI 350 para el modelo del contenido porque no hay. En nuestro país no tenemos documentación normativa al respecto, ¿no? Por eso es que nosotros recurrimos y consultamos la información del ACI, pero solamente eso. Todo lo que no esté en nuestras normas lo podemos consultar y sustentar, ¿no? De códigos extranjeros, de otros códigos, ¿no? De otros documentos que tengan también carácter normativo. Todo lo que no esté indicado en nuestra normatividad, pero lo que sí está indicado tenemos que aplicarlo. Así no nos guste, tenemos que aplicarlo, ¿ya? A menos que ustedes quieran o a menos que queramos tener problemas en el futuro con auditorías, ¿no? A menos que no creo que haya alguien que quiera buscar un problema o tener un problema con Contraloría, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, por favor, podemos emplear métodos que sean menos conservadores, todo bien. ¿Ya? Si no están contemplados, o si nuestra norma, si nuestra normatividad ya tiene un procedimiento, tenemos que aplicar el procedimiento que está en la norma. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. ¿Ya? Nuestras normas son nuestro respaldo legal, ¿ya? Respaldo legal. Porque aquí en ingeniería se combina la parte técnica, científica, con la parte legal, la parte de la responsabilidad. No solo aplicamos aquí lo técnico, sino que también todo tiene que tener un respaldo legal. Y el respaldo legal son las normas, ¿correcto? ¿Ya? Así que nosotros tenemos que diseñar dentro del contexto normativo. Mucho cuidado, aquel que quiera salirse, mucho cuidado, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Les hablo con toda la experiencia. No tratemos de hacernos los grandes héroes, ¿ya? Podemos terminar, ¿no? Con cartas notariales, ¿no? Y con sustentos o con defensas, ¿no? A las auditorías que nos puedan realizar. Correcto, muy bien. A ver, el otro punto que tenemos que definir también, y que en nuestra norma, en la E030, por ejemplo, no se indica, es el coeficiente de reducción, el R, que tenemos que emplear para diseñar un reservorio. Yo les pregunto, ¿en qué parte de la norma E030 nos indica qué R debemos utilizar, ¿no? Para diseñar, pues, un reservorio o un tanque de abastecimiento, ¿no? No hay, correcto, no hay. ¿Ya? No hay especificación normativa en nuestro país que nos indique qué coeficiente de reducción emplear para diseñar un reservorio, un tanque de abastecimiento. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ante eso, en esos vacíos, se nos permite emplear otros documentos, otra documentación con carácter normativo. En esos vacíos. Entonces, ¿qué nos dice el ACI 350? Aquí el ACI 350 nos sugiere, en este caso, nos sugiere emplear, pues, estos coeficientes de reducción, ¿no? En suma,
Cuando se trata, por ejemplo, de un tanque elevado, que es este caso, ¿no? Un pedestal elevado, un tanque con pedestal elevado, el RI es el R impulsivo. Para la parte impulsiva consideramos un coeficiente de reducción de 2. Y para la parte convectiva consideramos un coeficiente de reducción de 1. O sea que no hay reducción para la parte convectiva. ¿Por qué no hay reducción? Porque se trata del movimiento del agua. No interviene allí la estructura. El agua no necesita un coeficiente de reducción. No vamos a diseñar el agua. Diseñamos la estructura, ¿no? ¿Correcto? Y la estructura, ¿no? Comparte su movimiento, por así decirlo, o el movimiento en sí de la estructura está influenciado por la parte impulsiva. Entonces, para la parte impulsiva, el código ACI nos indica que debemos utilizar un coeficiente de reducción de 2, que también es un coeficiente bajo, es un coeficiente pequeño. Ahora, yo les quiero hacer otra pregunta. No. Los R's, esos R's no están en el enlace. ¿Correcto? Los R's no están en el enlace. ¿Ya? Y tampoco podemos utilizar los R del ACE, porque el ACE es el equivalente a la E030. Y todos los coeficientes del ACE, ¿no? Todos los coeficientes que emplea el ACE para los distintos tipos de sistemas estructurales están especificados en E030. ¿Correcto? Entonces, todo lo que especifique nuestra norma ya no lo podemos tomar de afuera. Eso es lo que quiero que entiendan. Todo lo que especifique nuestra norma, ya no hay por qué tomar pues información o la información de la documentación externa. ¿Ya? Todo lo que no especifique nuestra normatividad, allí sí podemos, ¿no? Podemos, ¿no? Pero siempre pues con un sustento de por medio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora les quería preguntar, ¿no? Los reservorios, sí, son los mismos, ¿ya? Miren, emplear la versión 20 del ACI 350 o la versión 2006, eso queda a criterio de cada uno, ¿ya? Eso queda a criterio de cada uno, ¿correcto? Te vuelvo a repetir, eso queda a criterio de cada uno. ¿Por qué? Porque no es documentación normativa propia. No es documentación normativa del país, de la jurisdicción, por así decirlo. Eso queda a criterio de cada uno. Usted puede diseñar con el 2006 o con el 2020 del ACI 350 y si su revisor, ¿correcto? Su revisor, ¿ya? Le observa que debe aplicar la del 2020 y no la del 2006, entonces usted, en ese caso, usted pues tiene que acceder, ¿no? A las observaciones del revisor, levantar esas observaciones, ¿no? Correcto. Si el revisor pues indica por qué no emplear el 2020, ¿no? Lo mejor es emplear el 2020. ¿Ya? No va a haber aquí ningún tema de Contraloría, ¿ya? Que les va a auditar por haber aplicado el 2006 antes que el 20, o viceversa, porque no le corresponde ello a Contraloría. La Contraloría audita dentro de todo el contexto normativo propio, ¿correcto? Las referencias que uno tome de la documentación extranjera, eso queda a criterio de cada uno, ¿no? En este caso del proyectista y del revisor. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Sí, es relazo. No sé quién será el relazo, pero... sí, es correcto. R1, R2 para... R impulsivo 2 para tanques fijos apoyados y convectivo R1. Muy bien, vamos a continuar ya.
Les quería hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los reservorios en la norma E030? ¿Cuál es la categoría que la norma asigna a los reservorios? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la categoría? Categoría A2, correcto. Categoría A, una estructura esencial. Una estructura esencial. Con mucha más razón, ¿no? Con mucha más razón, estaría bien o sería correcto utilizar los coeficientes de reducción del ACI 350. Con mucha más razón. Porque ustedes saben que mayor coeficiente de reducción, ¿qué implica? Implica mayor daño en la estructura. Mayor R, mayor daño. Menor R, menor daño. ¿Correcto? Porque el R tiene que ver con el comportamiento inelástico de las estructuras. Y la inelasticidad tiene que ver con el daño de las estructuras. Entonces, si los reservorios son estructuras de categoría A, son estructuras esenciales, con mucha más razón, ¿no? Con mucha más razón, sería correcto emplear los coeficientes de reducción del ACI, ¿no? Sería correcto emplear, pues, para una estructura esencial como un reservorio, un R2. Es un R bajo, un R pequeño. ¿Qué va a implicar ello? Menor daño. Y lo que queremos para estas estructuras esenciales, ¿qué es? Es mitigar el daño. ¿Correcto? ¿Cuál es el objetivo de desempeño de las estructuras esenciales? De acuerdo a la norma 030. ¿Qué dice la norma 030? Dice que para las estructuras esenciales debemos aplicar, ¿no? Aplicar ciertos procedimientos o ciertas consideraciones, dice la norma, ¿no? Aplicar o tener en cuenta consideraciones especiales para que estas estructuras sigan operando después de un sismo severo, dice la norma. Es el objetivo de desempeño de estas estructuras. O sea que una estructura esencial no puede interrumpir su funcionamiento después del sismo. Imagínense ustedes si un reservorio que abastece agua a toda una comunidad se daña y cierra temporalmente su funcionamiento o deja de funcionar temporalmente. ¿Ustedes creen que un reservorio puede dejar de funcionar después de un sismo severo? ¿Un reservorio podría dejar de funcionar después de un sismo severo? ¿O de repente un hospital podría dejar de funcionar después de un sismo severo? Son estructuras, son las estructuras que tienen que quedar en pie después del desastre. Reservorios, hospitales, colegios que sirven de refugio, ¿no? A los damnificados. Todas estas estructuras, por eso es que están en la categoría A. Tienen que ser las estructuras que queden de pie después de la ocurrencia severa. ¿Entienden? ¿No? Por eso están dentro de la categoría A. Entonces, un reservorio es una estructura muy, pero muy importante. Con mucha más razón, está muy bien, ¿no? Es correcto emplear pues un coeficiente de reducción bajo, como lo especifica el código ACI 350. Bueno, aquí hay algo de la presión hidrostática, pero esto es, bueno, esto es un tema pues más básico. Y aquí vamos a pasar rápidamente porque el tiempo se nos va. Vamos a pasar rápidamente al diseño, este diseño, ¿no? De este tanque elevado de abastecimiento, pero con un soporte de estructuras metálicas. ¿No? Bueno, este es un tanquecito, el tanque es un tanque de 25 cubos, ¿no? Es un tanque, no sé si ustedes han visto estos tanques industriales de almacenamiento. La zona sísmica es zona 4, el suelo S2, ¿ya? Es una zona
de aceleraciones considerables, ¿correcto? Aquí tenemos, miren, el cálculo de los pesos efectivos. Aquí tenemos, bueno, ya hemos aplicado las ecuaciones, pues, del ACI. Tenemos el peso impulsivo. Esto lo dividimos entre la gravedad y obtenemos la masa impulsiva. Aquí está, miren, justamente, la masa impulsiva. Tenemos la altura impulsiva, ¿no? La cota al centro de gravedad, al centro de masa. Y también tenemos lo mismo para la parte convectiva. El peso convectivo, ahí está. Si yo sumo los dos pesos, aproximadamente voy a tener 25 toneladas, que es lo que va a pesar el contenido del tanque, porque el tanque es un tanque de 25 cubos. Aquí tengo la masa convectiva, ¿ah? Y aquí tengo también la altura convectiva, la altura de la cota. Bueno, yo para la parte convectiva, con las ecuaciones del código ACI 350 puedo obtener el periodo convectivo, ¿no? Este es el periodo de oscilación, ¿no? Del chapoteo del agua. Pero bueno, este periodo convectivo yo tengo que obtener un periodo, para este periodo obtener un periodo equivalente, ¿ya? Este periodo es considerando pues el agua como material, ¿no? El agua pues es un material bastante flexible, ¿no? Si lo vamos a tomar como un material, ¿correcto? Y también con un amortiguamiento bajo. El amortiguamiento del agua está por el orden del 0.5% del amortiguamiento crítico. Pero nosotros en nuestro espectro de diseño trabajamos con un amortiguamiento para estructuras del 5%. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar el periodo, ¿no? El periodo convectivo para agua, considerando un amortiguamiento del 0.5%, a un periodo para una estructura con el 5% de amortiguamiento. Hacemos un artificio y obtenemos este periodo equivalente. Esto ya es para un sistema del 5% de amortiguamiento. Y con el periodo y la masa podemos obtener la rigidez equivalente convectiva. Esta rigidez va a ser la rigidez del resorte que vamos a considerar para poder representar el sistema de oscilación de la parte convectiva. Y esto lo hacemos ya en el modelo, ¿no? Muy bien, aquí tengo el modelito. Miren, aquí está el modelo, aquí está el tanque. Estos tanques son, a ver, es este tanque que está aquí. Ustedes han podido ver este tipo de tanque. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Son estos tanques industriales. Este es un tanque de 25 cubos, 25.000 litros. Y son empleados, pues, claro que un solo tanque para cierta demanda no es suficiente, ¿no? Normalmente, pues, se emplean una cantidad de tanques y todos estos tanques puestos sobre una estructura, que por lo general es una estructura metálica, ¿ya? Se estila también hacer esto. En algunos casos, ¿no? En algunos proyectos de abastecimiento, que de repente no son proyectos con tanta demanda, ¿no? Se estila pues hacer estructura metálica de soporte y encima colocar estos tanques, ¿no? Trabajando todos en conjunto. Muy bien. Este tanque es el que tenemos aquí en el modelo de SAP. ¿Ah? Bueno, aquí estamos trabajando con perfiles metálicos, perfiles W, o conocidos pues como perfiles I, y los ardiostres son ángulos, ¿ya? Miren, ahí pueden ver ustedes, los ardiostres son perfiles angulares, las vigas, las columnas son perfiles I o perfiles W, ¿ya? Miren, aquí ustedes pueden ver pues, estos elementos que están aquí son resortes. Estos son los resortes, ¿no? Para poder representar la oscilación de la masa convectiva. A ver, yo voy a quitar aquí la vista de extrusión. Y voy a ir a ver.
aquí a visualizar. A ver. A ver, esperen un momentito. Es esta segunda opción. Vamos a hacer una vista aquí, una vista clásica. Estamos en el Direx, ahí está. Miren, ¿qué hemos hecho en el tanque? ¿Qué hemos hecho en el tanque? A este nivel de aquí, si se puede apreciar, a este nivel de aquí hemos asignado, lo que tenemos aquí en pantalla son masas. ¿Ah? Estas son masas. Hemos asignado masas en cada uno de estos puntos. Si yo sumo todas estas masas, ¿correcto? Si sumo todas estas masas que están aquí, las masas que están en este nivel de acá, acá, ¿ya? Si yo sumo estas masas que están en este nivel, ¿correcto? Si yo sumo todas estas masas, voy a obtener la masa impulsiva del tanque. Lo que he hecho, pues, es dividir la masa impulsiva total, que es esta de acá, ¿ya? Aquí, esta masa impulsiva total del contenido, lo he dividido entre el número de puntos que hay aquí, pues, en el tanque, ¿no? En este nivel, y lo he asignado. ¿Cómo yo he asignado la parte impulsiva como masa en la pared del tanque? ¿Ya? Y la parte convectiva, en el centro aquí, donde convergen, voy a hacer una vista en planta. Ahí están, miren, en este nivel, todas las masas impulsivas asignadas en estos puntos. Voy a visualizar aquí los puntitos, ahí están. En el siguiente nivel tengo el nivel convectivo. ¿Qué es lo que he hecho aquí? En el centro, asignar una masa, que es la masa convectiva, ¿ya? Esta es la masa convectiva, y conectar la masa convectiva con la pared del tanque, conectarla mediante resortes. Estos resortes los he definido en el programa como links, como enlace, aquí, como links, como enlaces, ¿ya? Aquí está, rigidez convectiva. He definido, pues, un resorte lineal, ¿no? Un resorte de rigidez lineal, de rigidez axial. Aquí está el valor, bueno, este es el vector de deformación, es el vector axial, y aquí está el valor de la rigidez del resorte. ¿Ah? Bueno, si yo sumo, pues, si yo sumo la rigidez de todos los resortes, voy a tener esta rigidez que está acá. Esta rigidez aquí. ¿A qué altura he colocado las masas? Las masas lo he colocado considerando esta altura para la masa impulsiva y esta altura para la masa convectiva. Lo vamos a verificar ahorita, ¿ya? Miren, voy a hacer una vista global, a ver aquí, una vista global en XZ. ¿Ya? Y aquí está, miren, en este nivel, perdón, mucho zoom. En este nivel tenemos la masa impulsiva, ¿ya? Acá. Desde aquí, desde la base del tanque, ¿no? Desde la base del tanque es que nosotros consideramos la altura al centro de gravedad, ¿correcto? Es siempre de la base del tanque. Voy a medir aquí en el programa, miren. Vista, medir.
línea, y voy a medir desde aquí hasta acá. A ver, solo que estoy en el 3D. Voy a una vista mejor en XZ. Ahí está. Ya, esto es una vista en el plano XZ, pero en el interior del tanque, ¿ya? En el interior del tanque. Voy a medir, ya a ver. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? 1,49, miren. ¿Cuánto es la altura impulsiva que se ha calculado aquí? 1,49. ¿No? Vamos a verificar ahora la altura convectiva. Otra vez, vista, medir en línea, de aquí hasta acá, la altura convectiva, ¿cuánto es? 2,75. ¿Cuánto es lo que hemos calculado aquí? 2,75. Entonces, la altura impulsiva y la altura convectiva son de acuerdo, pues, a estas alturas que hemos calculado previamente. Y se miden desde la base del tanque, ¿ya? Desde la base del tanque. ¿Correcto? Ahora, nosotros también hemos definido aquí, o se ha definido aquí, un espectro de respuesta, un espectro de diseño. ¿Y cómo garantizo el desplazamiento lateral de la estructura de apoyo acorde a la masa del tanque? Bueno, tenemos que trabajar con un análisis dinámico, ¿no? Un análisis dinámico, ¿ya? El consulta ingeniero, si el tanque no es parte de la estructura, es decir, solo está sobrepuesto, las masas impulsivas y convectivas no serían nulas, porque entiendo que esas masas actúan cuando el elemento es monolítico, o me equivoco. No, 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 tienen influencia. ¿Ya? Para simplificar, podemos eliminar el efecto de la, o sea, aquí lo que tenemos es la altura, principalmente, ¿no? La altura es lo que modifica o lo que modificaría, más que la respuesta lateral de la estructura, ¿no? Sería, eh, estaría modificando las fuerzas internas en los elementos, ¿correcto? Porque si aquí tenemos una fuerza, ¿no? Y esta fuerza pues tiene mayor distancia hasta la base de la estructura, esta fuerza estaría generando un mayor momento, ¿correcto? ¿Ya? Bueno, sería para las fuerzas internas y para la estabilidad de la estructura, no tanto para la respuesta lateral con respecto a las deformaciones. ¿Ya? Ahora, lo que yo puedo hacer también es simplificar esto, dado que es un tanque, como aquí dice Ronnie, es un tanque pues que no es un tanque de concreto, ¿no? Es un tanque PVC, en este caso. Lo que podríamos hacer es considerar únicamente la masa del tanque, toda la masa del tanque, y aplicarlo pues en la parte superior de la estructura. Y con esa masa analizar, ¿no? También se podría trabajar así, pero esto sería una idealización más simplificada. La idealización más precisa sería la que estamos haciendo, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. A ver, tenemos entonces la parte impulsiva ya asignada, la masa impulsiva, la masa convectiva con su resorte para el chapoteo. Tenemos la estructura. ¿Qué pasa con el SAP aquí? Poco loco. Tenemos la estructura. Lo que vamos a hacer, bueno, tenemos también aquí un espectro
o dos espectros de diseño definidos, son los espectros normativos, correcto, estamos trabajando con aquí un coeficiente de reducción de 2 para estos espectros, para X y para Y, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ingeniero, pero la estructura de soporte, bueno, son estructuras con sistemas conocidos, ¿no? Por ejemplo, en la dirección X, el sistema sería un sistema de pórticos arreostrados. Y en Y, un sistema de pórticos sin arreostrar, ¿no? Estos sistemas tienen un coeficiente de reducción en la norma. Tienen sus R's. Si trabajamos con un sistema especial de pórticos arreostrados, aquí sería R7. Y si trabajamos también con un sistema especial de pórticos sin arreostrar, aquí, para la dirección Y, sería R8. ¿Ya? Pero estos R's deberían ser aplicados únicamente a las estructuras metálicas o a la estructura de soporte. O sea, ¿qué quiere decir? La masa del tanque, del contenido, no puede estar sujeta a estos coeficientes de reducción. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí hay una ambigüedad en realidad. Aquí hay una ambigüedad, porque estos R sí son normativos. ¿Ah? Estos R son normativos. Y habría una ambigüedad, ¿no? Habría una ambigüedad. Tenemos que hacer una serie de artificios para poder trabajar únicamente con R7 y poder trabajar pues únicamente con R7 y con R8 la estructura de soporte. ¿No? Lo que podemos hacer es analizar todo el tanque con R2 o con R1, de acuerdo a lo que nos indica el ACI, y cuando pasamos al diseño de los elementos de la estructura de soporte, podemos reducir esas fuerzas, ¿no? Reducir esas fuerzas, pues, por el R que estamos, por el R que corresponde de acuerdo a la norma, ¿no? Podemos hacer ello, ¿correcto? O lo otro es trabajar todo con el R que corresponde al tanque, ¿no? De acuerdo al ACI 350. Podemos trabajar todo con R2, que es lo que estamos haciendo. Pero para esto sí hay que encontrar un sustento convincente. ¿Ah? Al decir yo sustento convincente es que tenemos que sustentar pues el empleo de R2, ¿no? Tenemos que sustentarlo con lo que la norma nos indica sobre el objetivo de desempeño de este tipo de estructuras, dado que son estructuras de categoría A, ¿no? Por ese lado podríamos sustentar el empleo de este R menor, ¿correcto? ¿Ya? Eh, por el lado de la categoría, ¿no? Y de que el objetivo es de que esta estructura siga funcionando después, pues, de la ocurrencia sísmica o de una ocurrencia sísmica severa. Porque si trabajamos con R7 y con R8, la estructura va a comportarse inelásticamente. Y es muy probable que después del sismo la estructura tenga que cerrar su operatividad, ¿no? Por un tiempo, lo que sería perjudicial, pues, para la comunidad que está atendiendo. Entonces tenemos que manejarlo por ese lado. ¿Ah? Si trabajamos con R2, que sería lo mejor, tenemos que sustentarlo esto correctamente. ¿Ya? Porque Contraloría aquí va a decir, no, pero ingeniero, el sistema, pues, bueno, el tanque sí es, ¿no? Bueno, el agua, en el agua, no se olviden que la aceleración, ¿no? La aceleración, de acuerdo a la norma 030, la aceleración está dada por este factor, ¿no? Del Z por U por C por S entre R. O sea que el R afecta directamente la aceleración de diseño. Pero el R, pues, para la masa del tanque, ¿no? El R sería 1 o 2 para la parte impulsiva. Pero para la estructura
¿no? Contraloría podría decir, no, aquí tiene que aplicar usted el R de la norma. ¿Ya? Así que tenemos que encontrar el sustento correcto, y aquí R8. El sustento correcto para diseñar la estructura con R2, que como digo, sería lo mejor. ¿Por qué? Porque le estaríamos proporcionando al tanque, ¿no?, mayor resistencia y mejor comportamiento, ¿no? Cuando me refiero a comportamiento, me refiero a que estaríamos reduciendo el daño en esta estructura, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a correr aquí el modelito. Ya corrió, vamos a verificar los modos de vibrar. Esta estructura tiene interacción suelo-estructura, ¿no? A ver, este es el primer modo. Miren qué es lo que se mueve en la estructura. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que se mueve más? Ya, por así decirlo mejor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que se está moviendo más? La masa convectiva. ¿Y es por qué? Porque la parte convectiva tiene un movimiento independiente, como les había comentado, ¿no? ¿No? O bastante independiente, ¿no? ¿Correcto? ¿Ah? Claro que también influye en la respuesta de la estructura, pero tiene un comportamiento más independiente, la parte convectiva. Avanzamos. Al siguiente modo. A ver, perdón. Vamos al modo 1. Este es el modo 2, que es también el movimiento de la masa convectiva, pero en Y. Miren cuánto es el periodo, 1,70. ¿Cuánto hemos calculado nosotros manualmente? Este es el periodo equivalente, ¿ya? ¿Cuánto hemos calculado manualmente? 1,21. Bueno, estamos por ahí, ¿no? Estamos por ahí. ¿Ah? Me dirán ustedes, ingeniero, pues la diferencia es bastante, es de medio segundo. Sí, pero para efectos de el análisis de estas estructuras en el programa, estamos bien. Estamos bien. Casi está por ahí la diferencia de periodos, ¿no? De lo calculado manualmente con lo que se encuentra en el programa. Muy bien, a ver, avanzamos al siguiente modo. Miren, tercer modo. ¿Qué se mueve? Se mueve toda la estructura. Toda la estructura. ¿Ya? Y la estructura se está moviendo con la masa impulsiva. ¿Correcto? Aquí se mueve la estructura junto con la masa impulsiva. Ahí tenemos el periodo de vibración de la estructura, miren en pantalla, aquí arriba. Avanzamos al siguiente. Tenemos el movimiento en la otra dirección. ¿Correcto? Ahora, podemos también verificar aquí deformaciones. Para el sismo en X, por ejemplo. Vamos a cambiar aquí las unidades. A kilogramos y centímetros. Miren cuánto es la deformación aquí, en la base, ¿no? En la plataforma, aquí del tanque, 1,74 centímetros. No se olviden que estamos trabajando con R2. La deformación última sería esto de aquí, 1,74 multiplicado por 0,75 R. ¿Ya? Ahí está. Aquí tenemos 1,11. Yo obtengo la deformación relativa entre estos dos puntos, lo divido entre la altura,
que hay aquí en este segmento de columna y obtengo la deriva. Lo mismo puedo hacer con este primer cuerpo, ¿no? Con la deformación entre este punto y este. ¿Ya? Entre este punto y este también obtengo la deformación o la diferencia, perdón, de deformación, lo divido entre la altura y obtengo una segunda deriva. ¿Ya? Bueno, estas derivas que estoy obteniendo tienen que ser menores, pues, a la deriva límite para estructuras metálicas de acuerdo a la norma 030. Muy bien. Para las deformaciones para Y van a ser mayores, claro está, porque el sistema es menos rígido, dado que no tenemos arriostres en Y. Miren cuánto se está desplazando en Y, en la plataforma, en la base, el tanque, 7.59 centímetros. Una deformación grande. Aquí, 4.42. Restamos estos dos, claro que las deformaciones con las que tenemos que evaluar las derivas, tienen que ser las deformaciones últimas, ¿no? No se olviden que las deformaciones últimas se obtienen, pues, multiplicando 0.75R, si la estructura es regular, a la deformación de análisis. La deformación de análisis es la deformación que obtenemos aquí del análisis que estamos haciendo, ¿no?, con un coeficiente de reducción. Tenemos que aplicar esta ecuación para obtener las deformaciones últimas. Con las deformaciones últimas obtenemos las derivas y verificamos si cumplen o no. De acuerdo a ello, pues, vamos modificando, ¿no?, estos elementos. Vamos modificando columnas, trabajando con columnas de mayor peralte, de mayor inercia, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente, pues, tenemos que realizar bueno, este modelo está con interacción suelo-estructuras. Hemos modelado también las zapatas y las vigas de conexión. ¿No? Si ustedes modelan así, tienen que verificar en la planta de los elementos de cimentación, tienen que verificar las presiones, ¿no? Aquí, presiones de suelo. Las presiones se verifican con combinaciones, pero de servicio, ¿no? O se verifican por un estado de cargas en servicio. O sea que cargas sin amplificar, sin amplificaciones. Cargas que no estén mayoradas. Aquí voy a considerar esta combinación de servicio, ¿no?, con el sismo en X. A ver, serían resultados mínimos, porque las presiones tienen que ver con presión, ¿no? Factores negativos. Miren, tenemos aquí presiones de 2 kilos. Por acá, igual, 2 kilos. Bueno, esto de acuerdo a la capacidad portante del suelo, ¿no? Si mi suelo me permite resistir una presión de 2 kilos, buena hora, ¿no? Si no, tendría que agrandar, pues, el tamaño de las zapatas. ¿Correcto? Muy bien. Y después, bueno, únicamente hacemos la verificación de resistencia, ¿no? ¿Ya? De los elementos, ¿no? Bueno, el programa tiene, pues, una opción aquí, diseño de elementos de acero. Revisamos las preferencias para el diseño, porque el programa realiza esta verificación de resistencia con el código AICC cuando se trata de estructuras metálicas. Nosotros tenemos que hacerlo con ISO 90. Pero la diferencia entre un código y otro son estos coeficientes FIS, estos coeficientes de reducción FI.
Bueno, donde sea distinto tenemos que colocarlo de acuerdo a E090. Muy bien. Seleccionamos también las combinaciones, ¿no?, de diseño con las que queremos pues que el programa realice la verificación de resistencia. El programa calcula cuánto resiste cada elemento y calcula también si las fuerzas, ¿no?, internas generadas en cada elemento superan la resistencia de cada elemento. Para verificar ello, vamos aquí a diseño e iniciamos el diseño o verificación de estructura. Y bueno, el programa se encarga, ¿no? Todos los elementos que pintan de rojo quieren decir que, bueno, todos los elementos que pintan de rojo, se quiere decir allí que las fuerzas internas en estos elementos pueden ser fuerzas axiales, momentos flectores, fuerzas cortantes, están superando la capacidad del elemento. Bueno, aquí tenemos algunos elementos, como estas vigas, donde su capacidad se está superando, quiere decir que tenemos que reemplazarlas, colocar otra sección de vigas, pero no se olviden que en sistemas estructurales de pórticos sin arrostrar, las columnas tienen que ser más fuertes que las vigas siempre. Entonces, si yo incremento la sección de esta viga, tengo que automáticamente, ¿no?, también incrementar la sección de la columna, porque la columna no puede ser más débil que la viga. ¿Correcto? Bueno, y de esta forma, haciendo la verificación, ¿no?, cambiando pues la sección de los elementos que van a conformar esta estructura, yo obtengo un diseño final, ¿no? Bueno, en este caso el diseño se está realizando con la ayuda del programa, ¿no? Cuando hablo de diseño me refiero al diseño por resistencia o a la verificación de resistencia de los elementos que conforman la estructura. Bueno, aquí todavía falta pues cambiar de repente esta viga. Si cambio esta viga, tengo que cambiar estas columnas. Las columnas como están, si están resistiendo, porque no están pintando de rojo, no están llegando pues al 100% de la capacidad de los elementos. Pero eso ya es un trabajo de iterativo de diseño. Bueno, y de esa forma yo puedo diseñar esta estructura, ¿no? Esta estructura de soporte para este tanque de abastecimiento. ¿Ya? Lo demás es tema operativo, ¿no? Lo importante aquí es, bueno, modelar como corresponde el contenido del tanque, punto número 1, aplicando el código ACI 353, y lo otro es seleccionar correctamente el coeficiente de reducción, ¿no?, o saber en qué momento aplicar el coeficiente de reducción. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer aquí? Mire, todo está con R2, ¿no? Todo está con R2. Yo para diseñar entonces estos elementos lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo crear una combinación, ¿correcto? Una combinación donde al valor del sismo, aquí, por ejemplo, miren, acá, al valor del sismo en X, aquí, este es el sismo con R2. Yo para hacer la verificación de resistencia, ¿no?, a este valor del sismo, yo esto lo voy a reducir, voy a ingresar un factor aquí de 2 entre 7, que sería este factor, 0.28, y lo modifico. Con este factor es como si yo estuviese trabajando con el sismo, estuviese trabajando con un sismo, pero para R7. O es como si estuviese reduciendo o aplicando un coeficiente de reducción de 7 para la acción del sismo. Con este factor de aquí. He dividido 2 entre 7. Para el sismo en Y, ¿cómo sería? Sería 2 entre 8. 0.25. Modifico.
¿Ah? Es lo que hago. 2 entre 7. Modificar. Y aquí 2 entre 8. Modificar. Cuando yo hago la verificación, que lo estaría haciendo con estos coeficientes de reducción, de acuerdo a la norma de 0,30, cuando yo hago la verificación, entonces ahora sí, miren, todo me cumple. ¿Por qué todo me cumple? Porque estoy trabajando con fuerzas menores, ¿no? Fuerzas sísmicas menores para estos elementos. ¿Correcto? ¿Ah? Bueno, esto como digo, para poder trabajar con este R2, tenemos que emplear un buen sustento. Porque si no, con tecnología nos puede levantar en peso, como se dice criollamente, ¿no? Hay que emplear un buen sustento. Muy bien. Bueno, esto es todo en relación a este webinar, ¿no? Al diseño de esta estructura. Bueno, no tenemos pues en 2 horas, no podemos explicar con detalle pues no todo el proceso de diseño, pero les invito a que se puedan inscribir a los cursos de estructuras metálicas con SAP 2000, que está dictando Teddy, ¿no? Yo soy el docente que está dictando ese curso, y también al curso de análisis y diseño de estructuras metálicas, de estructuras hidráulicas y de contención, ¿no? También con SAP 2000, que Teddy también está dictando, ¿no? Allí pues explicamos con mayor detalle todas estas consideraciones de la masa impulsiva, la masa convectiva para el diseño de tanques de reservorios, ¿no? Bueno, en el curso sí aplicamos pues aplicamos el diseño, ¿no? A un reservorio de concreto armado, ¿no? Un reservorio de concreto armado. Y vemos pues todas las consideraciones de análisis y diseño. Muy bien, eso es todo conmigo, ¿no? Los espero pues en los cursos que Teddy está abriendo, si es que ustedes optan a bien inscribirse en nuestros cursos, ¿no? Muy gustosamente voy a estar allí y también para absolver las dudas que ustedes tengan durante pues el desarrollo de los cursos, ¿no? Y siempre todo en pro pues de su aprendizaje, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación en este webinar. Conmigo será hasta una siguiente vez, ¿no? Muchas gracias.